de la Nación, por la provincia de Buenos Aires, de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró. Gracias por atendernos. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta los saludan. ¿Qué tal, Sandra? Les voy a pedir si pueden levantar un poco el retorno. Andrea, Leopoldo. Ah, perdón. Sí, ahí levantamos un poquito el retorno. Ah, excelente. Buenísimo. Bueno, gracias por atendernos, le decía, y estábamos comentando recién, hace minutos nada más, varios temas. Uno de ellos es el tema de las proyecciones o los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que se corrigieron, ¿no? Dijeron primero en abril que el crecimiento iba a ser del 2,2 y ahora del 1,1, es decir, un 50% menos de lo proyectado. ¿Qué le parece estos pronósticos que está haciendo el propio Fondo Monetario sobre nuestra economía? A ver, yo creo que nadie mejor que el Fondo Monetario Internacional sabe lo que está sucediendo en la Argentina en materia económica y sobre todo lo que va a suceder, es decir, las consecuencias de esta política que ellos están aplicando, que ni siquiera es su receta tradicional en un sentido estricto, porque como se trató de una decisión política surgida del gobierno norteamericano para respaldar la campaña electoral de Macri, incluso el propio fondo alteró, modificó sus reglas tradicionales en orden a este tipo de préstamos que otorga, que por otra parte no tiene precedente en el volumen con que otorgó a la Argentina este crédito. Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Fondo Monetario en todos sus préstamos jamás autorizó que fueran utilizadas esas divisas para favorecer la fuga de capitales, cosa que en este caso sí hizo. Así que, y además le permite intervenir con ese dinero en el mercado cambiario al Banco Central. Esto demuestra que se trató, reitero, de una decisión política. Ellos saben que el país está en default si no fuera por el crédito del fondo. De hecho, esto es lo que ocurrió en enero del 2018, el país entró en default. Y bueno, las proyecciones que vinieron haciendo hasta aquí se van modificando porque la realidad se ha ido también modificando. Ninguno de los resultados que se esperaban se han dado, todo lo contrario, ha sido todo al revés. La inflación sigue en niveles muy altos, hace 17 meses consecutivos que está por encima del 2%, la caída del consumo es incesante, hace 11 meses que cae el consumo consecutivamente en shopping y supermercados. Bueno, cualquier variable de la economía, con excepción de lo que tiene que ver con los resultados de la bicicleta financiera que vos repases, van a dar hacia la baja. Cuando termine el mandato de Macri, el crecimiento de la Argentina después de 4 años habrá sido 0. Y yo creo que el año que viene va a costar mucho llegar incluso a esta propia predicción del Fondo Monetario si continúa Macri en el gobierno. Sí. Sí, lo estoy escuchando. El tema es que más a la baja que lo que están pronosticando, o sea, un crecimiento del 1,1 es casi nada, ¿no? Bueno, es lo que va a ocurrir este año, es nada. Es un índice negativo, por eso digo, a lo largo de los 4 años el índice de crecimiento va a dar 0, igual a 0. Por supuesto que en un país donde han transcurrido 4 años, aumentó la población, etcétera, etcétera. Claro, este fin de semana se dio a conocer un estudio, una proyección de una consultora privada que se llama Ecolatina, y me hizo acordar usted ahora cuando nos está dando estos datos, ¿no? Porque justamente esta consultora dijo que Macri va a cerrar su mandato con un 250% de inflación. Y bueno, contrastaban ese porcentaje, ¿no? Con la suba de tarifas, ¿no? Que llegó en promedio, ¿no? Un 550%. Así es. Con un dólar que ascendió un 400%. Así es. Y en cambio unos salarios que en el acumulado no llegan al 200%, es decir que así es. En el balance también hay que poner estas cosas, ¿no? Estas cifras con 2 ceros en la inflación y cómo el salario perdió con respecto a la inflación un montón, muchísimo. Con este panorama, ¿no? ¿Usted qué cree que es lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno para
para salir, ¿no?, de esta coyuntura tan dramática? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es atender la emergencia alimentaria. Eso es básico. Es a lo primero que hay que abocarse. Sí. Después hay que promover el consumo. ¿Cómo se promueve el consumo? Bueno, tomando un conjunto de decisiones. Una de ellas es congelar las tarifas de servicios públicos al menos durante un año. Lo más importante, desdolarizarlas, de modo tal de que ese congelamiento y esa desdolarización incrementen en el bolsillo el ingreso de los argentinos y volvamos a la época en donde había algún tipo de excedente para que aquel que pagaba tarifas razonables pudiera dedicar ese excedente al consumo, comprándose un pantalón, una bicicleta, claro, un encendedor, qué sé yo, lo que fuere. Creo que esa es una medida inmediata, que se traduce en decir las cosas por su nombre, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Claro, ese es el modelo del Frente de Todos. ¿Qué pasaría o cómo imagina usted que sería la Argentina si vuelve a ganar el Frente de Juntos, todos juntos? ¿Cómo es que es Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, si vuelve a ganar el macrismo, digamos. Sí, el macrismo. Bueno, yo creo que 4 años más del macrismo son intolerables para la sociedad que quedaría despedazada. Ahora ellos trituraron el consumo, la producción, la inversión, el desarrollo científico-tecnológico, los puestos de trabajo, qué sé yo. Ha habido industricidio en la Argentina, queda por delante el pago de una deuda para el próximo periodo gubernamental entre el 2020 y 2024 de capital e interés del orden de 160.000 millones de dólares. A eso hay que agregar la deuda interna, que significa el déficit cuasi-fiscal, que implica atender el pago de los intereses de la LELIC, que ya debe estar cerca de los 500.000 millones de pesos. Los intereses que hay que pagar al año son algo así como 60.000 millones de pesos, sí, por cada vencimiento. Entonces, bueno, si el macrismo hace lo que viene anunciando, que es acelerar este modelo, y va a masacrar a la sociedad argentina. Vamos a vivir horas muy duras, más pobreza, más hambre, más miseria, menos educación, menos salud, más tensiones sociales, van a poner en riesgo la paz social en la Argentina. Yo no quiero ni imaginarme lo que serían 4 años más del macrismo. ¿En las encuestas, se siguen las encuestas? Sí, pero muy poco, porque las encuestas de las grandes empresas nacionales, etcétera, están muy influidas no solamente por quien las paga, el gobierno, sino porque este último tiempo, me consta, muchas empresas encuestadoras han sido abordadas por bancos y fondos de inversión que quieren dar resultados favorables al gobierno, pero no solo para ayudarlo a Macri, sino porque quieren mantener lo que ellos llaman la paz cambiaria. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Sinopsis, hará 1 mes y medio, 2 meses, publicó una encuesta que decía que Cristina y Alberto, o viceversa, estaban ganando por 8 o 10 puntos. Y hubo un terremoto, Clarín salió a decir que los mercados temblaban, etcétera. Se ve que algún fondo de inversión se acercó a Sinopsis, 15 días después dio una encuesta diciendo que estaban empatados. Sí, me acuerdo. Bueno, yo no, la verdad que las grandes encuestas, sí le doy mayor crédito a las encuestas que se hacen localmente, en los pueblos, porque son más fidedignas, más cercanas al vecino, a esas sí. Está bien, pero entonces solamente esas, no son confiables hoy las mediciones. Son muy raras, ¿no? Algunos dan ganando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, algunas dan ganando a Axel Kicillof, por ejemplo, por 7 o 8 puntos, otras lo dan ganando por 2, otras encuestas, o sea, ese error ya no es un error de muestra, porque son más de 5 puntos, por ejemplo, entre una muestra y otra. Puede tener que ver con la manera en la que se toman los datos, ¿no? Se toman las preguntas, pero de todas formas hay diferencias enormes entre una medición y otra. Sí, por eso yo te reitero, no les doy demasiado significado.
Además, los encuestadores siempre tienen una salida cuando erran en su pronóstico, te dicen, no, bueno, lo que pasa es que el número de indecisos era muy alto, siempre usan la variable indecisos para ajustar los números de acuerdo a lo que le pide el cliente. Yo en realidad lo que estoy percibiendo en la sociedad, en las reuniones que hacemos, en las caminatas que hacemos, etcétera, es una muy fuerte voluntad de poner fin a este ciclo y empezar una nueva etapa. Uh-huh. Ahora, tampoco tengo una actitud triunfalista, no desprecio la capacidad operativa que en materia de política de comunicaciones tiene el gobierno, es lo único que sabe hacer bien, no tienen escrúpulos, van a utilizar todas las herramientas que tengan que utilizar y sobre todo son muy peligrosos en los últimos 10 días finales antes de la elección. En la elección se juegan dos cosas, por decirlo de alguna manera y sintetizarlo muy groseramente. Está la heladera, que obviamente está vacía, y también están las emociones, las percepciones, las emociones, las preferencias. Ellos operan muy bien sobre ese campo, el campo de emociones y preferencias. Pero bueno, me parece que de todas maneras esta vez va a resultar insuficiente toda la manipulación que vienen haciendo de la opinión pública, con la complicidad obviamente también de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo está viendo a Alberto Fernández en el desarrollo de la campaña hasta ahora? No, yo bien, creo que está cumpliendo un rol principal en el sentido de llegar con su mensaje a quienes tal vez nosotros no podíamos llegar por razones de prejuicio, estigmatización. Me gustó muchísimo el reportaje que ayer le hizo Morales Solá, o mejor dicho, no el que le hizo Morales Solá, sino la respuesta de Alberto Fernández a Morales Solá, que lo arrinconó, lo desnudó, dejó a la vista que estos analistas tienen una gran pobreza argumental. Lo que pasa es que nunca son interpelados. ¿Sí? Ellos siempre interpelan, pero interpelados no son nunca. Uh-huh. Ayer fue interpelado con datos concretos, etcétera, y mostró que lo que escribe es zaraza, digamos. No tienen ninguna formación ni ningún fundamento serio. ¿Y a Cristina? También la veo muy bien, la veo en su rol. Es un rol distinto al de Alberto, complementario pero diferente. Uh-huh. Ella tiene una capacidad de convocatoria extraordinaria que, bueno, obviamente no tiene ningún líder político hoy en la Argentina, sobre todo abarca determinados segmentos juveniles, etcétera, y bueno, me parece que está cumpliendo un rol muy importante, porque es la que le da el piso al frente de todos. Es decir, hay un piso porque está Cristina, y es un piso muy, pero muy alto, porque además ha contribuido mucho a crear un estado de conciencia muy fuerte en un segmento de la sociedad, en un porcentaje alto de la sociedad. Se ha robado, es lo único que se robó, el corazón de muchos argentinos. Por eso los grupos de poder le temen mucho, porque ha llegado no solamente al afecto, sino a la mente de mucha gente, y ha mostrado cómo funcionan en el país los poderes fácticos, cosa que los vuelve locos, porque ellos siempre se mueven en las sombras, no quieren estar expuestos ni exhibidos, pero bueno, es lo que le da el piso al frente de todos. Muchas gracias, Moró, por esta comunicación. No, al contrario, un abrazo y gracias. No, hasta luego. Gracias a usted. Hablábamos con el diputado Leopoldo Moró.